Para conversar sobre esto y otros temas, quiero darle la bienvenida en el programa a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. María Corina, bienvenida. Como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias a ustedes. Venezuela como protagonista en la Asamblea General de la ONU. Pues inevitablemente, porque no hay conflicto más prioritario hoy en Occidente que lo que está ocurriendo en nuestro país. Y las cosas se están moviendo a fondo. A veces yo sé que hay gente que siente que las cosas van lento, pero están pasando muchas cosas. Y lo hemos visto en toda esta semana de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con las declaraciones de muchos presidentes firmemente defendiendo la soberanía popular y colocándose del lado de nuestro país, pero también en todos estos eventos paralelos que ocurren durante estos días. Y ha sido impresionante. Yo he estado en varios de ellos y hay para mí la claridad de que hay conciencia del impacto para la soberanía de las naciones, pero para la seguridad del hemisferio, la resolución favorable del conflicto en Venezuela y la urgencia de actuar. La disposición a actuar nunca ha estado tan clara como ahora. Y para la democracia en sí misma como sistema, ¿no? Al final, aceptar que se roben unas elecciones con un resultado claro, con un resultado transparente, es propiciar de alguna manera que pueda pasar más adelante. Bueno, en primer lugar para la democracia, porque es que todo el mundo sabe lo que pasó. Aquí ya no hay duda, esto no es un tema de una elección, que podía haber algo de fraude. Este sería el fraude más grande de la historia de Occidente, por lo menos. ¿Y de qué van a hablar entonces después? ¿Cómo se sigue hablando de democracia si algo como lo que ha ocurrido se tolera? Pero además, agrégale a eso todo lo que es la desestabilización política que este régimen significa, producto de sus apoyos a redes criminales del narcotráfico, de las bandas como el Tren de Aragua, que ya está en todo el hemisferio, con todo lo que ha sido el tráfico de drogas que continúa en aumento, y desde luego el tema de la migración, que es lo que más nos duele a todos, porque es un país que se desangra, y si las personas sienten que no hay futuro en su país, se van. Y en la medida que los venezolanos sienten que Maduro puede extender por más tiempo esta agonía, aumentan a cruzar, y mira lo que ya está pasando en la frontera con Brasil, es una tragedia. Y esto obviamente implicaría una enorme desestabilización de la región. Entonces esto hay que pararlo, y hay que pararlo ahora. Este es el momento de actuar. Así como ha habido posiciones claras, presidentes que hablan de robo de elecciones, hay otros silencios que siguen haciendo muchísimo ruido. Acabas de mencionar Brasil, por ejemplo. Antes de las elecciones, 50 personas pasaban en línea. Comenzaron a subir 250, 350, 500, ya pasan de 700, me dicen organizaciones que justamente trabajan en la frontera. Así como el presidente Lula prefiere hablar de África, y no es por desmeritar los problemas de África, pero Venezuela es su problema y es incapaz de mencionar el nombre del país. Bueno, yo creo que allí lo que ocurre es que, como también ellos han dicho, quieren mantener un espacio de interlocución con Maduro, pero yo creo que se ha demostrado que este es el enfoque equivocado. Es decir, para que Maduro reaccione no puede ser concediendo en lo que son sus crímenes monumentales, lo que está ocurriendo en términos de violación de derechos humanos. La semana pasada se presentó el informe de la misión de verificación de los hechos en Ginebra y el alto comisionado, y claramente ahí hay crímenes de lesa humanidad. Entonces no puede ser que se calle eso, que se acepte eso, porque además hoy en día Maduro puede creer, puede sentir, y es un error, pero yo creo que él cree que puede salirse con la suya, y que si mata 1, 10, 20 venezolanos, los tortura, no va a pasar nada. Y eso no es verdad. Los perpetradores van a hacerse responsables por sus crímenes. Y es un momento muy importante para que todos los líderes del mundo, y mucho más quienes pretenden tener un rol de facilitación, pues tengan también consideración y respeto por lo que está viviendo la sociedad venezolana. No es nada más que Maduro los escuche, es que el pueblo de Venezuela también lo haga.
Evidentemente. El presidente Petro, María Corina, por su parte, ha señalado que el problema de Venezuela es de alguna manera un entrampamiento, que no hubo las condiciones que se acordaron para ir a las elecciones, pero que no las hubo para la oposición, pero tampoco para el régimen, porque según él, un país con sanciones no está en libertad de votar. Dice que Venezuela es responsabilidad de los venezolanos y que ellos tienen que resolver el problema. ¿No lo hicieron, acaso, decidiendo el 28 de julio en un proceso electoral? Bueno, hay varias cosas en ese planteamiento. En primer lugar, efectivamente, dirimir el destino de Venezuela es algo que lo decidimos nosotros y lo hicimos nosotros. Y lo hicimos primero en unas primarias donde se legitimó la dirección de la oposición y el liderazgo en la oposición y la candidatura que después impidió el régimen a la fuerza, y después lo ratificamos a través nada más y nada menos que el ejercicio de la soberanía popular con una participación de más de 12 millones de venezolanos. Nosotros acudimos a esas urnas con las reglas de la tiranía. Te aseguro que son las elecciones más oscuras que ha habido en la historia de nuestro país y me atrevo a decir de América Latina. Perseguidos, nuestro comando preso, nuestra jefa de comando asilada, sin dinero, nos trancaban carreteras, no tenía dónde alojarme, no me dieron ni una sola entrevista y aún así más de 1 millón de voluntarios, nos aseguramos que la voluntad, la soberanía de los venezolanos se respetaba, se daba a conocer. Entonces todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo, no hay un solo presidente o un solo funcionario en el mundo que no lo sepa. Lo sabe Maduro, lo saben los militares, lo saben los testigos del PSUV, lo sabe todo el mundo. El punto es cómo hacer que Maduro efectivamente entienda que su mejor opción es también reconocer esa realidad y avanzar en una negociación. Y eso solamente va a pasar el día que el costo de quedarse aferrado al poder iraní sea mayor al costo de salir del poder. Y para eso hay que bajar el segundo y hay que subir el primero. Y el costo de salida es producto de una negociación. Y nosotros hemos ofrecido que en esta negociación van a haber términos que faciliten y que incentiven este proceso. Pero los costos de permanencia, si bien nosotros los hemos elevado y lo estamos haciendo en la medida que la gente se reorganiza y aquí nadie tira la toalla, yo estoy aquí con los venezolanos, también es responsabilidad de la comunidad internacional incrementar. Y hay que hacerlo hoy. Hoy es la justicia internacional, son las acciones diplomáticas y desde luego la restricción al financiamiento ilegal, que es hoy lo que el régimen usa para perseguirnos, para silenciarnos, para matar a los venezolanos. Esa es la realidad. Entonces, y yo creo que hay siempre esa tentación de mantener una posición prudente o equidistante para mantener una interlocución con Maduro, pero aquí hay que tener siempre cuidado que aquí no se puede equiparar la víctima al victimario. Estas no son dos Venezuelas, aquí hay una Venezuela, una sola, que en las condiciones de la tiranía quedamos 70-30 y que si hubieran podido votar los venezolanos afuera o los muchachos que no nos dejaron registrar, eso termina como mínimo 90-10. Entonces esto no es un país dividido, esto es una nación absolutamente clara con lo que quiere, alrededor de valores, con liderazgos legitimados y además dispuesta a luchar. Los presidentes Petro y Lula se reúnen hoy en Nueva York, al final de la tarde, para hablar sobre este tema, sobre Venezuela. El presidente Petro ha dicho que van a reunirse luego con Claudia Sheinbaum, después de su toma de posesión, para seguir buscando una salida política a este entrampamiento en el que se encuentra Venezuela o los venezolanos. ¿Esperas algo de la reunión? Bueno, lo que nosotros exigimos es lo que exigirían cualquier persona en su país. O sea, no nos pueden venir a decir que se va a ir cualquier arreglo simplemente desconociendo la soberanía popular. Eso no existe. Cualquier arreglo, cualquier solución parte por reconocer que el pueblo de Venezuela ya se expresó. El presidente Petro lo decía, que decidan los venezolanos. Ya decidimos el 28 de julio. A partir de esa realidad, avancemos.
avancemos cómo puede ser este proceso de transición, cómo pueden ayudar en todo lo que serían las comisiones de enlace y en los términos de garantías para esa negociación. Y desde luego me parece que es importante que varios países, y sobre todo aquellos que les puedan dar cierta confianza en cuanto a su comunicación a Maduro, participen. Pero parte de eso. Y esto no tiene vuelta atrás. Es decir, Maduro trata de decirle a su entorno que la gente va a pasar la página, que la gente se va a resignar, que el mundo va a mirar para otra parte. Eso no va a pasar. Aquí, el 28 de julio, se divide este proceso en antes y después. Durante estos 25 años han habido más de 30 elecciones, todas han tenido un grado de fraude, de robo. Nunca habíamos demostrado la victoria de esta manera. Y están las pruebas en la mano, que son nuestras actas, que el mundo entero ha visto. Entonces, eso es una realidad que no la pueden obviar nadie y que los venezolanos no lo vamos a permitir. Claro, pero hay quien insiste en obviarlas, es decir, las actas parecieran ser válidas para quienes asumen que hay un régimen que se está robando un proceso electoral y otros que insisten en solicitar las actas. El propio presidente Petro decía hoy, por ejemplo, que había llegado a un acuerdo con Lula y López Obrador, que sin actas pues no había reconocimiento, pero actas hay, las ha publicado la oposición, las publicaron, María Corina. ¿Por qué no ven esas actas? Claro que las ven y lo saben, absolutamente lo saben, y saben que son actas originales. Lo dijo el panel de expertos de las Naciones Unidas, lo dijo el Centro Carter, lo han dicho más de 20 expertos de universidades alrededor del mundo. O sea, que ellos lo saben, Iván. Es un planteamiento para no quemar los puentes con Maduro, para poder tener un espacio de interlocución y acercamiento. Ahora, obviamente no está funcionando, por lo menos hasta ahora. Entonces, lo que sí está claro es que nosotros no vamos a aceptar nada que desconozca esas actas. Eso sería una traición al pueblo de Venezuela. Yo lo que creo es que sí deberían revisar su estrategia de aproximación a Maduro y entender que después de los crímenes que ha cometido hay que asumir una postura consistente con esa actitud y entender que hoy lo que soporta Maduro es estrictamente un segmento alto, cada vez más reducido, de las Fuerzas Armadas y de sectores tremendamente corruptos que hacen negocios con el régimen y le lavan la cara. Pero están cada día más descubiertos y yo creo que en la medida que se pasan los días y salen las informaciones, queda más claro, ¿no? La magnitud de esta operación, y yo siento que nosotros ganamos fuerza cada día. Yo sé que esto es muy difícil decirlo porque, como tú dices, hay gente cruzando la frontera, hay gente que está, y con razón, con una urgencia infinita por el dolor de lo que la Venezuela de hoy significa para todos. Pero aquí hemos ido avanzando, etapa tras etapa. Hemos ido logrando las victorias en todo lo que nos dijeron que era imposible. Levantar el país, hacer primarias, llegar a la elección, tener una candidatura democrática unitaria, cobrar el resultado, demostrar el resultado. Ahora viene cobrar, y eso es lo que nos falta. Pero hemos venido victoria tras victoria tras victoria. Aquí hay una estrategia robusta. Nosotros tenemos que concentrarnos en incrementar ese costo para que llegue el momento en que Maduro entienda que se tiene que sentar. Mucho es lo que tiene que hacer la comunidad internacional. Algunas señales buenas hay últimas semanas, en particular en los últimos días. Yo siento que esto se va a ir acelerando en la medida que pasan las horas. Quiero rescatar una frase que dijiste en una de tus respuestas anteriores. Dijiste, aquí nadie se rinde. Yo estoy aquí con los venezolanos en Venezuela. Lo que me lleva a preguntarte, tú estás en Venezuela con los venezolanos y Edmundo González, que está... Con los venezolanos que están en España, con los venezolanos que están alrededor del mundo. Y fue una operación del régimen, sin duda. Nadie lo duda. Y el propio Edmundo lo ha dicho con una enorme honestidad. Pero les salió mal. Les salió mal. Este régimen ha perdido completo con la realidad. Y Dani ha perdido completo contacto. Y ese es un síntoma de las estructuras autocráticas y totalitarias cuando empiezan a colapsar. No están entendiendo lo que está pasando. Cometen errores. Sí. Déjalos, que los sigan cometiendo.
La represión, la persecución, la extorsión al presidente electo son errores que cada día los aíslan y los hunden más. Y no son señales de fuerza, son señales de desesperación. Mencionaste igual los presos políticos. 26 venezolanos, quizás más, han sido apresados posterior a las elecciones del 28 de julio. Por mencionar algunos, Freddy Superlano, Perkin Rocha, entre otros. Este acoso continúa, la represión está vigente. ¿Cómo se puede continuar la lucha de esta manera? Con inteligencia. Es verdad, ellos tienen armas y tienen plata robada y tienen aliados crueles y no tienen escrúpulos. Nosotros tenemos la gente, la verdad, la razón y la inteligencia. Y estamos en una nueva fase. Yo recién lo he estado hablando y convocando para lo que va a ser este sábado 28, que es un hito. Son 2 meses de nuestra victoria. El mundo entero se va a movilizar. Los venezolanos en todas partes. Va a ser un récord incluso mayor al del 17 de agosto. Es impresionante cómo Venezuela se ha convertido en una causa global. Y así como los venezolanos estamos unidos y afuera, cada uno de ustedes hablan por miles, aquí también va a haber movilización y es una nueva fase. Y yo la llamo la fase del enjambre. Es decir, la gente en esta estructura de organización que tenemos hasta adentro en la comunidad, en los pueblos, sabe cómo organizarse, sabe cómo protegerse, sabe cómo convocarse sin que el régimen lo sepa. Entonces es una nueva fase donde veremos cómo cientos y cientos de grupos organizados simultáneamente nos unimos en esta protesta que sacude al mundo, en la cual con inteligencia también nos protegemos y nos cuidamos. Así que pongan mucha atención porque este sábado 28 es una nueva fase que avanza, que emerge en la organización, la movilización y la fuerza, la presión de los venezolanos dentro del país, unida a aquellos que están afuera. ¿Cómo se suma la gente a esta manifestación del próximo sábado? ¿Cómo se organizan? No, pero ahí está toda la clave de esto que viene. Los venezolanos que están afuera, lo que tienen que hacer es seguir nuestras redes, ellos están organizados. Cada ciudad, si no hay protesta en tu ciudad y tú estás ahí solito, organízala en cualquier parte del mundo. Lo veíamos el 17, había un muchacho solo en Madagascar con un letrero y yo decía, wow, eso vale como los 50.000 que estaban en la Plaza del Sol en Madrid. Ahora, en Venezuela van a ser una estructura coordinada y totalmente descentralizada. Los que quieran participar, sigan nuestras redes, busquen sus comanditos, porque esto es una forma muy efectiva de avanzar en nuestra organización para todas las próximas actividades que vienen. María Corina, ¿la resiliencia del pueblo venezolano ha sido más grande que el miedo? ¿O es más grande que el miedo? Yo te diría, la resiliencia ha sido más grande que el miedo. La organización ha sido más grande que los obstáculos que nos han puesto. Pero sobre todo el amor, porque esa es la fuerza que puede con todo, al odio y a la maldad que tiene Maduro y su régimen. O sea, esta ha sido una travesía donde lo que nos ha movido es precisamente el amor. Y yo lo decía muchas veces durante estos meses recorriendo, y Dania, que decíamos, no tenemos plata, no tenemos franelas, no tenemos gorras, no tenemos volantes. Repartimos abrazos, nos abrazamos, oramos juntos, reíamos, cantamos, y hoy lo estamos haciendo nuevamente. Es el amor que sentimos por nuestra tierra, es el amor por poder vivir con dignidad, con prosperidad, con libertad, y desde luego el amor a nuestros hijos, porque yo jamás lo olvidaré. Eso fue hace 2 años, en
en Vargas, cerca de Naguatá, yo bajé y me para un hombre, un vigilante en un estacionamiento y me dice, si yo, cuando me reconoce, si yo me puedo bajar, yo venía manejando. Y me agarra así y me dice, tú eres el único instrumento que yo tengo para que mis hijos regresen. Yo me le quedo así mirando a este hombre y yo le digo, es que tú eres el único que yo tengo para que regresen los míos. Y nos abrazamos llorando. Ese fue el momento que fue así como una iluminación y dije, esto es lo que realmente nos une y esta es la fuerza que va a liberar a Venezuela. Y esa es la fuerza que ya avanzó hasta aquí y que hace que este proceso sea irreversible. Lo es irreversible. Venezuela va a ser libre y vamos a traer a nuestros hijos de vuelta. Ahora que mencionas la palabra hijos, en el marco de la Asamblea General allí en Naciones Unidas, en estos eventos paralelos, veía en algún momento a tu hija en uno de esos eventos, Ana Corina, cómo a su vez ella veía tu intervención en una gran pantalla que había en el evento. Y la veía con aquella cara atenta, pero... Y si los que estamos fuera, María Corina, nos preocupamos en algún momento y nos angustiamos por ti o por tu seguridad, ¿cómo lo llevan tus hijos? También te diría que con mucho amor, con mucho amor. Yo lo llevo con mucha culpa, porque a veces siento que es injusto que yo los haya llevado a estos extremos, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que todos tenemos el deber de dar esto por Venezuela. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Siempre eso me lo decía mi papá. Y todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro país. Y yo tengo unas raíces muy profundas en Venezuela. No concibo mi vida en ningún otro lugar del mundo, pero solo la concibo en libertad. Entonces, tampoco tenemos otra opción. Y yo creo que estas cosas que estamos viviendo, dolorosas, retadoras, agobiantes, porque yo nunca me imaginé que iba a tener más trabajo después de ganar una elección que antes para ganarla. También son los momentos que hacen que la vida valga la pena, que le da trascendencia a la vida, sentir que tiene sentido, que puedes contribuir, ser útil al cambio definitivo del país. Y Venezuela ya cambió, y Dania, no tengamos duda de eso. Esto ha sido un movimiento de profundas raíces culturales también. Esto es un movimiento alrededor de valores, no solamente en rechazo al régimen, que los vamos a sacar, van a salir, pero mi mayor desafío es la construcción de una nación con unos pilares éticos, republicanos, liberales, muy sólidos, que nunca más permita que una tragedia como esta vuelva a ocurrir en nuestro país y que Venezuela pueda recuperar todo este tiempo perdido y convertirse en una tierra luminosa, una verdadera tierra de gracia. Y eso es lo que nos va a tocar. Y va a ser enorme el esfuerzo, pero maravilloso. Pensar cada uno de ustedes que han tenido que irse, esos muchachos llenos de talentos, de ideas, que vengan a emprender, a construir sus familias, a invertir, ¿sabes? A transformar un país. Es el mayor desafío que puede tener una generación y eso nos ha tocado a nosotros. María Corina, como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por estos minutos, por conversar siempre con NTN 24.